Tenim un quart d'hora per fer alguna pregunta i jo començaré la tema de la renta bàsica, ja hem dit a diverses conferències, diverses explicacions, i tenia un dubte que sempre he tingut i llavors ara me l'he. Per exemple, si un treballador per cuenta ajena, que es diu, cobra 1.000 euros, passarà a cobrar 1.600. En canvi, si un pensionista cobra 1.000, es pagaran 1.000. És així. És una mica xocant, no? Sí, l'explicació és... El treballador que cobri 1.000 euros i cobri la renda bàsica cobrarà 1.000 euros menys l'impost que li toqui pagar. En aquest cas, un 39 o un 40% cobrarà més. El pensionista es queda igual, però és que el que tracta la renda bàsica no és que la gent guanyi més, sinó de garantir que no hi hagi pobres. Nosaltres fem el que podem per explicar-ho i difondre-ho, però és veritat que també hi ha una certa esquerra que tampoc és partidària de la renda bàsica, perquè continuen pensant, i ara enllaço amb el que diu ell, que l'única manera d'accedir a una vida digna és el treball remunerat. I nosaltres som conscients que el treball remunerat, tal com l'hem viscut els últims 2 segles, s'acaba. O sigui, no hi haurà treball digne per tothom. I per tant hem de fer un plantejament nou i diferent que permeti precisament fer aquestes transicions cap a l'economia autogestionària o cap a altres coses. O sigui, la renda bàsica no és el final del recorregut, i a més hem de vigilar que no es transformi després en una renda bàsica conservadora, etc. Però sí que és veritat que ajudaria molt sempre que ens donem compte d'això, que el treball remunerat de la manera que l'hem viscut, amb els increments de productivitat que hi estan havent, i més ara, amb la tercera revolució, ja no es diu industrial, sinó la revolució digital, cada vegada s'estan destruint més llocs de treball que som incapaços de substituir-los per nous llocs de treball, a no ser que tornem a entrar en una dinàmica de creixement basada en l'endeutament que és impossible de finançar, o tornaríem a generar una bombolla. Per tant, solució. Primer, escolta, créixer per créixer, això ens generarà més problemes perquè és la dinàmica aquesta de l'interès compost, on et vas endeutant i tens que continuar creixent per pagar el deute, el que li està passant a Grècia, que li estan demanant coses impossibles, i per tant donant-nos compte que, sobretot, que som prou rics, que si ho distribuïm bé ningú tindria que passar la pobresa que està passant ara. I a partir d'aquí podem pensar en altres coses. Una pregunta sobre la renda bàsica. M'ha semblat sentir als mitjans de comunicació que al País Basc ja existeix una renda bàsica pel cop, és a dir, que no depèn dels ingressos i tot això. Això és veritat? Com que ha donat abans exemples d'altres llocs, jo havia sentit que al País Basc això ja existeix i era per veure si es confirma o no. No, el que hi ha al País Basc ells en diuen la renda d'ingressos i és una renda, diguéssim, garantida. O sigui que el que et garanteix és que arribés a un mínim d'ingressos. Però els últims estudis que s'han fet, almenys l'últim que conec, el que diu és que hi ha un 38% de la gent que necessitaria accedir a aquesta renda bàsica, a aquesta renda d'ingressos, que no hi accedeix. Per múltiples problemes, problemes educatius, problemes d'estigmatització. No és el mateix tenir-la que demanar que sigui un dret. T'has de declarar pobre per començar. T'has de declarar pobre, t'has de declarar que ets un inútil que no saps trobar feina. Hi ha un munt de coses que fa que la gent no vulgui fer-ho. Hi ha problemes de desinformació, d'ignorància, etc. I això fa que totes les rendes garantides o les rendes condicionades tenen un greu problema en el que se'n diu no accés. O sigui, hi ha moltíssima gent que no accedeix. Hi ha un estudi que s'ha fet a Europa darrerament on diu que a la majoria de països més del 40% de la gent que hi té dret a accedir no hi accedeix, encara que hi tingui un dret objectiu. Ja no parlem de la resta d'Espanya, perquè el País Basc és la comunitat que paga més en diferència, però és una renda que no és bàsica, és una renda que només has de ser pobre i demanar-la. Aquí estem parlant de que pel fet de néixer o pel fet de portar un temps mínim residint aquí, te la ingressarien directament o a través de la nòmina o amb una transferència cada mes. La meva sorpresa, que és la pregunta que faig ara, és que em sembla que el dissabte passat no l'anterior, en el canal de televisió La Sexta Noche, que és aquest debat polític econòmic i que cada nit, cada dissabte surt un economista, fa 15 dies va sortir un noi
Jovenet, que és un doctor en economia i tal, que ha escrit un llibre que es diu Contra la renta bàsica. O sigui, es diu exactament així, contra la renta bàsica. I dic, ui, carai, i ara què passa aquí? No sé, jo no ho he llegit, no sé, poden dir alguna cosa si saben de què va? Sí, bueno, estem parlant del Juan Ramón Rayo, que és un economista neoliberal per excel·lència. És un senyor que ha escrit un llibre on diu que la despesa pública hauria de ser com a molt el 5% del PIB. O sigui, que només ens hauríem de fer despesa pública en policia i exèrcit. Vull dir que amb això ja pots... Per ell, qualsevol impost és un robatori a la gent. Llavors, a partir d'aquí, qualsevol cosa... De fet, el llibre, jo el tinc, i és un tio excel·lent, quan parles amb ell no sembla que sigui això. Ell està en contra dels impostos. O sigui, està en contra dels impostos i el llibre és contra la renda bàsica, però si el llegeixes, el seu missatge és contra l'estat del benestar. Ell diu que com a molt tindria que haver-hi una part molt assistencialista pels pobres. O sigui, pels pobres de solemnitat, no pels pobres, pels pobres, pobres. Ja està. I a partir d'aquí ja pots imaginar quina és la seva ideologia. La seva ideologia, qui li ha inculcat? Això és l'escola... Ell diu que és un seguidor de l'escola austríaca, que és una escola econòmica anticainesiana d'això, dels anys 20 i dels anys 30, que té les seves coses interessants, però que s'ha demostrat que és un fracàs, etc. Per tant, és això, és la ideologia del Hayek, que diguéssim és un economista radicalment anticomunista i antisocialista i antitot. Com tot té els seus pros i els seus contres, però òbviament jo ni ho comparteixo ni la realitat explica el que dic. Bona tarda. Jo volia comentar pels dos si creieu que la proposta dels dos és compatible amb la de l'altra. Bueno, yo creo que en principio sí, en un proceso, porque yo no veo las cosas como una fotografía fija. Es decir, el proceso a la construcción de una sociedad socialista libertaria o socialista autogestionaria implica necesariamente un proceso de transición, implica momentos de movimiento. En ese proceso de transición tienen que construirse reivindicaciones firmes que permitan reforzar las posiciones, no solo solucionar problemas inmediatos de la gente, que eso es necesario, sino también reforzar las posiciones, variar el statu quo de tal manera que se refuercen y empoderen las posiciones de la gente que proclama el cambio. Yo creo que lo esencial ahí no es tanto lo que se hace, es decir, veo tan factible como reivindicación en un momento dado un aumento de sueldo como una renta básica, El problema no es tanto lo que se pide, como muchas veces cómo se pide y cómo se consigue, O sea, en procesos de empoderamiento popular, en procesos de construcción popular y de educación popular, o en procesos en los que todo se delega. Entonces, yo creo que esa es uno de los momentos esenciales de la quiebra, Lo que estamos viendo en América Latina, por ejemplo, con los gobiernos populistas, populares o bolivarianos, como queramos llamarlos, es un proceso de construcción en el que en principio lo que se hace es una salida hacia el keynesianismo, pero se hace empujados y espoleados por movimientos populares muy fuertes. Es decir, que nadie piense tampoco que eso se produce en una especie de vacío o porque alguien se vuelve muy popular en la televisión o que se convierte en el tertuliano del año, sino que por debajo, subterráneamente, hay toda una faena, todo un trabajo de construcción tremendo que abarca los últimos 20 o 30 años. Entonces yo creo que lo decisivo, y esto es a lo mejor una de las cosas que ponen el acento o sea, yo por ejemplo el tema electoral no lo veo como un tema de principios, pero sí veo que frente a quienes afirman la urgencia de lo electoral hay que hablar también de la importancia decisiva de la construcción de la densificación y articulación popular, y de la construcción de conciencia. Muchas veces, si lo que se quiere construir es una alternativa electoral sobre la base de la simplificación del discurso puro y duro para llegar a sectores que no comulgan con tus ideas y que al fin y al cabo lo único que van a hacer es votarte indiferenciadamente como podrían votar a cualquier otra persona, eso a lo mejor no permite construir de verdad. O sea, lo importante, lo decisivo es construir de verdad, Pues en ese sentido yo creo que no es tan decisivo cuál es la reivindicación, el pueblo decide cuáles son las batallas que quiere jugar
y a lo mejor no es tan importante la reivindicación, sino cómo se construye el movimiento que lleva a ella. Por otra parte, el tema de la renta básica, yo tengo mis dudas, no te creas que no las tengo, en el sentido de que, quizá llamadme viejuno o lo que queráis, ¿no? Considero que la ligación con el trabajo es importante, por extraño que parezca, ¿no? O sea, en el sentido de que permite plantearse precisamente esos procesos de toma del lugar de trabajo y permite plantearse esos procesos de toma de avance sobre la producción. Entonces, el generar un sistema de puro subsidio puede ser absolutamente necesario e imprescindible en momentos determinados para que la gente subsista, pero tiene también sus limitaciones, entiendo yo, puede tener también sus limitaciones. No sé si... I a més, vaig més enllà. En definitiva, la renda bàsica, que és una cosa que no sé per què hi ha una certa resistència, una mica ressenyada. Perdón, lo digo para que Jesús me pueda entender bien. Entiendo más o menos. Bien. La renta básica tiene como función fundamental, si yo no me voy muy equivocado, el dotar de capacidad negociadora, el dotar de libertad a la gran mayoría de la población. La finalidad es esa. Es decir, la finalidad es que no se le imponga el poder del hambre o el poder de los gustos más caros. Me refiero, este modo de vida empieza con el punto de vista de la Revolución Inglesa, básicamente de Sir, lo digo con Rintintín, William Petty, que dice, a la gente hay que darle lo imprescindible para vivir, para obligarla a trabajar, y se les estaba privando de medios de vida en ese momento preciso para obligarles a trabajar bajo el mando de otro por medio del dinero. Y la segunda opción es impongamos gustos más caros, que es el punto de vista del famoso David Ricardo, que dice, si la gente tuviera gustos más caros, no sería necesario el hambre para que dieran un buen y aceptable servicio. Palabras. Va de un lado al otro, y la finalidad es imponerle a la gente, y cuando digo a la gente digo al pueblo común, la imprescindible obligatoriedad de vender su tiempo, lo más importante que tiene, de vender su vida a trozos bajo el dominio de quien dispone de los recursos, es decir, de quien tiene el dinero, por decirlo clara y terminantemente. Desde ese punto de vista, la renta básica de los iguales, a la que se refería el compañero, tiene todo el sentido y naturalmente me parece un complemento imprescindible para el principio de renta básica. Por otro lado, José Luis, yo tengo una cierta, como se dice en catalán, una cierta recança, es decir, una cierta prevención hacia ese análisis, en fin, de evolución de la acumulación del capital, incluso lo que ha señalado el otro conferenciante, de la cuestión del incremento de la productividad. Vamos a ver, yo estudié con cierto detenimiento el fin del trabajo, hice varios ensayos sobre ello de Rifkin, y después de estudiarlo a fondo llegué a la conclusión, me la impusieron las estadísticas, uno, de que el incremento de productividad con toda la revolución digital que se cacarea tanto, es incomparablemente menor que cualquier otro periodo del siglo XX, por ejemplo, y por otro lado se está trabajando más que nunca, es decir, se está trabajando en el sentido de trabajo para el mercado más que nunca, e incluso ciertos años a nivel global, a nivel mundial, las estadísticas nos dicen inequívocamente que se producen decrementos de la productividad. ¿Por qué? Por un hecho muy sencillo, por la corriente de trabajo realizado en lugares, en zonas donde la productividad es más alta, a zonas donde la productividad es más baja, incluso mucho más baja, pero con la ventaja de que los sueldos y salarios, por llamarles, en fin, por llamar caritativamente a lo que se remuneran a los trabajadores en esas zonas, son muchísimo más bajos. Dice 7 argumentos contra la renta básica universal y a favor del trabajo garantizado.
Yo lo voy a resumir. La renta básica universal tiene muy mala prensa en ciertos sectores, suena fatal. Entonces, de los 7 argumentos que están aquí y tal, yo creo que hay muchos que se han desgranado ya y que más o menos yo encuentro la explicación. Pero hay uno que quizás sería interesante y básicamente sería poner la renta básica universal, esta, si acaso, en un listón más bajo y toda esa masa de dinero que se va a emplear, ponerla, que suena mejor, en el trabajo garantizado. Y ese trabajo, ¿cuál puede ser si no hay trabajo? Pues ese trabajo básicamente podría ser en temas sociales. Desde ayudar a enfermos, dependientes, reforestación, etcétera, etcétera. Pero ya se ganaría algo, yo creo que, yo lo he leído más de un sitio, y se evitaría hablar de la renta básica universal por el hecho de, y más por 125 euros, que sería... La societat està preparada culturalment per aquest tema, perquè, bueno, s'ha parlat una mica d'això, però una de les crítiques que he llegit, que se senten, és que o sigui, això el que potenciaria seria que la gent no busqués feina, no? Llavors, bueno, jo crec també que o sigui, la societat li falta cultura, preparació, bueno, el que sigui, per entendre exactament de què va el tema i realment no assumir-ho com un arrepenjament amb una renda bàsica. No sé si m'he explicat. Perfecte. Es si a la hora de hacer los cálculos estos solo se trabaja con el IRPF o se trabaja con algún otro impuesto más. Esa es la pregunta. Y con respecto a la autogestión, quisiera preguntar, has hablado de empresas recuperadas en otros países, pero me gustaría saber, con la legislación que hay en este territorio que va desde los Pirineos para abajo, si aquí un trabajador, en las condiciones que actualmente está en el mercado de trabajo, si un grupo de trabajadores decidiera pues llevar adelante una autogestión de alguna empresa, si sería posible o no, porque a mí me da la impresión de que las condiciones de aquí no son exactamente iguales en otro lado. El tema cooperativismo, ¿crees que podría ser aplicable, si se empieza a aplicar ya y todo el mundo se lanza a hacer cooperativas, podríamos hacerlo en estas grandes urbes en las que vivimos o tendríamos que hacer una vuelta a un medio más rural, más pequeño, más localizado en el territorio? Si voleu intervenir... Y renta básica, tal como la explica el defensor del trabajo garantizado, que es Eduardo Garzón, que es el hermano de Alberto Garzón, que es el que ha importado la idea del trabajo garantizado. ¿Cuál es el problema de la propuesta de Alberto Garzón? Pues que crear 1 millón de puestos de trabajo a 6 euros la hora cuesta 10.000 millones de euros. Entonces, por 17.000 millones de euros, yo intento demostrar que acabamos con toda la pobreza de 9 millones de personas, no con 1 millón. Entonces, es un tema de costes. Si queremos dar trabajo a 5, 6, 7, 8 millones de personas, que son las que podrían pedir, ¿no?, un trabajo garantizado, pues nos costaría 4 veces más por lo menos. Si además el trabajo quisiéramos pagarlo a un coste digno, que fue la primera propuesta que hizo Eduardo Garzón, yo mismo le envié los números y costaba 200.000 millones de euros. Entonces, bueno, es un tema de números, o sea, no es que yo esté en contra del trabajo garantizado, pero es que es absurdo que con 17 millones de personas trabajando tengamos que dar trabajo, ¿no?, a 8 millones en un trabajo garantizado. A ver, ¿en qué sectores los vamos a poner? Él dice, podemos crear 1 millón de trabajos limpiando bosques. Hostia, ya me gustaría ver 1 millón de personas limpiando bosques. O sea, es que, a ver, es que hay cosas de pura lógica. Por lo tanto, él, al final, ha reducido la propuesta a un gran plan de empleo de 1 millón de personas. Pero ¿nos soluciona el problema? No, porque por 10.000 millones de euros sacamos a 1 millón de personas de la pobreza. Les damos un trabajo. Yo por 10.000 millones de euros saco a 4,5 millones de personas de la pobreza. Entonces, bueno, yo creo que el rendimiento es 4 veces más. Yo creo que este es el primer elemento. Entonces, yo ya he hecho 4 debates con Eduardo Garzón y yo le digo, yo estoy de acuerdo en el trabajo garantizado. Así podemos
añadir trabajo garantizado a la propuesta de la renta básica, como el reparto del trabajo, porque es verdad que el trabajo sigue siendo, ¿no?, y lo he dicho, el elemento principal, ¿no?, de integración social y el que está más bien visto, pero es cierto que el trabajo se está acabando, o sea, no va a haber trabajo remunerado, asalariado para todo el mundo, 40 horas a la semana, a un salario digno. Es que no va a haber porque la globalización nos está llevando a que cuando tú subes el salario, lo que haces es subir el incentivo del empresario a mecanizar o a deslocalizar la producción. Entonces, este es uno de los problemas. Y obviamente esto es perfectamente compatible, ¿no?, con lo que hablamos, ¿no?, lo que habla de crear otro tipo de sistema de producción, autogestionar, etcétera, pero dentro de las medidas de lo posible. Lo que sí que no tiene sentido es empezar a producir y producir y producir en un entorno en donde hay una dependencia brutal de la energía, ¿no?, en donde todavía el crecimiento del PIB está asociado al crecimiento energético, y por eso las medidas que yo propongo de el puro trabajo keynesiano son precisamente las únicas que o bien reducen el consumo de recursos, que es toda la parte de Green New Deal, o sea que lo que se trata es de sustituir, ¿no?, el consumo de recursos energéticos básicamente por energías renovables o por menor consumo, y luego estado del bienestar, ¿no?, que esto liga un poco, ¿no?, con lo que decíamos antes de lo que se llaman bienes relacionales, o sea, bienes que no implican un consumo desaforado de energía, ¿no? Por deciros una idea, el sector transporte consume 40 veces más energía que el sector educativo o que el sector de ayuda a la dependencia. Entonces, ¿dónde tenemos que crear puestos de trabajo? ¿En construir más aeropuertos y traer más turistas con aviones? ¿O en ayudar, ¿no?, o en atender a nuestra gente mayor, a nuestros niños, etcétera, ¿no? Pues está claro que si queremos algo que sea sostenible en un mundo en donde nuestra huella ecológica es 2 o 3 veces superior a la capacidad que tenemos de regeneración, pues tenemos que hacer, bueno, lo que se llama el decrecimiento, ¿no?, en el uso de los recursos, ¿no? Vale, yo empiezo con las dos cositas fáciles y luego algo más difícil. Lo primero, con la legislación de aquí, si se podrían o no ocupar fábricas como en el caso de Argentina. Hombre, hay que tener en cuenta que cuando se ocuparon las fábricas en Argentina tampoco había ninguna legislación. Es decir, que eso es una cuestión que al final es una cuestión de hecho, es una fuerza material que entra en conflicto con otra fuerza material. Es decir, ha habido un cambio de legislación en Argentina que ha venido reforzado precisamente por todo eso, ¿no? De hecho, se dictan leyes de expropiación locales para muchas de esas fábricas para justificar el hecho de que están ocupados por los trabajadores que están trabajando en forma de cooperativa. Pero esas leyes de expropiación, en la gran mayoría de los casos, salvo creo que en Zanón y en Pentest y en Espigüé, no han llegado a desarrollarse, es decir, que están todavía en una situación enteramente precaria. Dicho esto, claro, otra cosa es las posibilidades que pueda dar la legislación española para recuperar empresas por la vía de la participación de los trabajadores en los procesos de la ley concursal, ¿no? Cuando están en venta, están en liquidación las empresas, poder entrar sin conflicto a quedarte con lo que quede de la empresa por la vía de meter las indemnizaciones para eso, ¿no? Pero lo que se ha hecho en Argentina básicamente no era ni eso, porque no había prácticamente indemnizaciones que cobrar ni nada semejante. Era una cuestión pura y simple de ocupación y de quedarse allí y hacer presión social para mantener eso. Hablando con gente que estaba en relación con todo ello, con Andrés Ruggeri, el director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires en relación con las recuperadas, pues un día discutíamos de por qué no había recuperadas en España en el marco de la crisis, ¿no? Entonces llegábamos a la conclusión de que intervenían 2 o 3 factores. El primero de los factores es que aquí todavía se cobran indemnizaciones y se cobra un paro que en Argentina no se cobraba en ese momento. Es decir, directamente la gente se quedaba sin trabajo y al día siguiente no tenía que comer. Es decir, no había ese periodo de colchón de primero cobrarás 2 años el paro, luego el prepara, luego etcétera, ¿no? Y luego la cuestión de que aquí ha habido casos de trabajadores que se han quedado en el interior de las fábricas y que han intentado pues cooperativizarlas, etcétera. No han llegado ni a intentar cooperativizarlas, simplemente se han quedado en el interior de las fábricas intentando que no se llevaran las maquinarias y todo este tipo de cosas, y simplemente ha ido la policía y les ha echado. ¿Por qué simplemente ha ido la policía y les ha echado? Porque aquí no hay ese tejido social que sí había en Argentina en esos momentos,
en el conjunto del barrio, de ollas populares, movimientos piqueteros, movimientos de desocupados, etcétera, que entraban en conexión con todo eso y hacían que cuando se iba a ir a por esa fábrica, o a por los trabajadores que estaban ocupando esa fábrica, se encontrasen con una resistencia de todo el conjunto del vecindario, ¿no? Yo creo que ese tejido social, ese entramado social, aquí todavía no se ha construido hasta esos extremos y por lo tanto es mucho más difícil sostener las ocupaciones como tales. ¿Qué?